Reglar. Perfecto. En ese momento la paciente se considera menopáusica, pero al final de cuentas, pues no es eso o no es la máxima preocupación de la paciente. Lo que la paciente va a adolecer o a sufrir de la menopausia, pues es durante toda la perimenopausia este síndrome climatérico. ¿Qué sucede en el climaterio perimenopáusica? Pues va a haber una disfunción de la actividad ovárica, como bien decía uno de sus compañeros, va a empezar la sintomatología que va a ser secundaria a la carencia de estrógenos, porque estos ovarios pues ya están en disfunción. También existe una disminución de la masa ósea o de la densidad ósea, que eso es algo importante, y va a comenzar el aumento del riesgo cardiovascular. Esto es algo también que debemos tener en cuenta porque pensamos menopausia y pensamos luego en bochornos y en atrofia genital, ¿no? Pero necesitamos tener un enfoque integral de nuestras pacientes y tener siempre presente que también va a existir esto, disminución de la masa ósea y aumento del riesgo cardiovascular debido a la carencia de estrógenos. Acuérdense que los estrógenos son los que en nuestra etapa o nuestra vida fértil nos disminuyen el riesgo de enfermedad cardiovascular a las mujeres en comparación a los hombres. Muy bien, este es el diagnóstico de la OMS de menopausia, que pues es el cese permanente de la menstruación y va a estar determinado de forma retrospectiva, o sea, vamos a ver hacia atrás esos 12 meses en los cuales hay ausencia de menstruación y no hay ninguna otra causa secundaria, ¿de acuerdo? Por excelencia, este diagnóstico es clínico, es decir, ustedes no necesitan estudios de laboratorio, no necesitan pruebas de sangre, no necesitan nada más que la clínica de la paciente. A nivel mundial, pues la edad promedio está establecida en 52 años, pero puede variar ampliamente desde los 40 hasta los 58. La Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia tiene un inicio promedio de 48 años y pues que estas variantes de 1,7 años pueden deberse pues a la región en la que se está estudiando, ¿no? Aquí en México, la Comego estableció en la población mexicana una edad de inicio o una edad de diagnóstico, mejor dicho, de menopausia a los 49 años con una variabilidad, pues ven aquí importante desde los 44, pues hasta los 55, ¿ok? Ahora, también existe otro tipo de menopausia, que es la menopausia inducida, de la cual pues no vamos a hablar tanto ahorita porque necesita otro abordaje y casi siempre otro manejo, pero pues también es necesario reconocerla, ¿no? Porque una menopausia inducida pues necesitará de entrada un envío a un segundo nivel para que un ginecólogo evalúe a esta paciente. Eh, y ahí esto pues ya saldría de sus como área de injerencia, ¿no? Una menopausia inducida es aquella que va a ocurrir después de una forectomía bilateral, que es cuando se retiran los dos ovarios, o cuando hay una ablación de la función ovárica. Por ejemplo, cuando una paciente está recibiendo quimioterapia o radiación pélvica, ya sea por cáncer de ovario o por cualquier otra cosa, ¿no? Pero estas dos situaciones o estas tres situaciones, una puede causar una menopausia inducida. Ahora vamos a hablar rápidamente de la fisiología. Esto pues no tiene la verdad mucha ciencia. El ovario empieza a disfuncionar y empieza a haber este aumento. La vez pasada revisamos muy bien el ciclo o el eje hipófisis ovárico, ¿no? Y aquí lo vamos a ver cómo se expresa en la menopausia. Esto les digo, no tiene gran ciencia. Va a haber una disminución de la inhibina y un aumento de la FSH. La FSH, ¿dónde se secreta? A ver. Dana Nicole, En la hipófisis, doctora. es correcto. Entonces, va a empezar a haber un aumento, lo que va a provocar una atresia de los folículos. Recuerden que el ciclo ovárico es muy sensible de los pulsos y de la intensidad del estímulo. Cuando un estímulo hormonal está permanentemente y más alto de lo acostumbrado o de lo normal, empieza a inhibir o a provocar atresia en su órgano efector. Y eso es lo que empieza a pasar con el ovario. La FSH se dispara, las células
de la teca de los folículos se empiezan a atrofiar y por tanto empieza a disminuir el estradiol, que es como el evento clave, ¿no? En la menopausia. El estradiol empieza a disminuir. Al estar este estradiol bajo, pues va a haber una respuesta o va a haber un estímulo hacia el hipotálamo para generar más hormona liberadora de gonadotrofinas y eso va a elevar todavía más la FSH. Ahora, otra de las situaciones que pasa y que también caracteriza, perdón, a la menopausia es que la estrona está aumentada. Al no haber aromatasa en las células de la granulosa por esta atrofia que están sufriendo, no hay una conversión ovárica de estrógenos. Por lo tanto, va a haber un aumento en la conversión periférica de la androstenediona a estrona. Entonces, los estrógenos en este periodo de transición van a tener origen periférico, ¿ok? Muy bien, ahora les traje esta escala, que es la escala de Stroh, porque luego a veces se los preguntan en el ENARM, ¿no? Y no es como que tan importante que se la aprendan de memoria, pero sí es una herramienta que luego en la consulta les ayuda a ubicar a su paciente en qué etapa de la perimenopausia está. Desde el año 2011, en este taller se estableció esta escala y es hasta ahora pues el estándar de oro para caracterizar el envejecimiento reproductivo de la mujer desde su etapa reproductiva y durante el periodo no reproductivo hasta la menopausia y posterior a ella. Esta está dividida en varios periodos. Miren, aquí divide la vida de la mujer en su periodo reproductivo, en la transición a la menopausia y la postmenopausia. La transición a la menopausia, como ven, inicia junto con la perimenopausia, pero la perimenopausia, aquí es nuestro punto cero, que es cuando la paciente tiene su periodo menstrual final. La perimenopausia va a incluir un año posterior a este evento final. Aquí lo divide por números. Les digo, esto no es tan importante que se lo aprendan así, qué etapa tal cual es, pero sí me gustaría que vieran cómo se va correlacionando la clínica de la paciente con los criterios diagnósticos y los niveles hormonales. En esta etapa, en la 3A, que es todavía estamos en la etapa reproductiva, pero ya acercándonos a la transición a la menopausia, puede empezar a haber cambios en los ciclos. Y la FSH ya va a empezar a tener cambios sutiles en su medición. Ahora, también va a haber los otros marcadores del envejecimiento ovárico van a empezar a disminuir, que son estos, la FSH, la hormona antimuleriana y la inhibina. Aquí pueden estar variables o bajos, ¿no? Aquí todavía la paciente generalmente no tiene síntomas, solo su periodo menstrual puede empezar a alterarse en esta. Pasamos después a la transición a la menopausia. Stroll lo divide en una etapa, una transición temprana y una transición tardía. Y esas son las etapas -2 y -1. Aquí la duración de la transición temprana puede ser variable y la tardía dura entre 1 y 3 años. Aquí pueden empezar las alteraciones menstruales de forma más marcada. Ya empieza a entrar en criterio diagnóstico de que ya hay más de 7 días de diferencia en la longitud de los periodos consecutivos, ¿no? En vez de que le llegue cada 28 días su periodo a esta mujer, ya se le está retrasando cada 35, ¿no? Muy bien. Aquí ya empieza a haber un cambio más marcado en las hormonas ováricas en la etapa temprana y en la tardía, pues generalmente ya el intervalo entre periodos aumenta a un mes y un mes, ¿no? O sea, más de 60 días de separación entre periodos. Claro, Y muchas cosas que también te prometí y nunca cumplió. ¿qué pasó? Cierren su micrófono, por Ella ha favor. hecho cosas por mí que tú ni siquiera te imaginas. Es una mala persona, Emiliano. A ver, las cosas no son. ¿A quién sabe quién se está peleando? Cierren su micrófono, por favor. Ok.
ya podemos encontrar la FSH clínicamente elevada, ¿no? En un estudio sanguíneo de perfil ovárico podemos encontrar la FSH por arriba de 25 unidades. Aquí ya la paciente puede empezar a, a presentar los síntomas perimenopáusicos, ¿de acuerdo? Después pasamos a la postmenopausia, que aquí pues ya evidentemente no hay ciclo menstrual. Los trastornos endocrinos pues ya se ven marcados y clásicos de la menopausia. Aquí lo que nos importa es esto, los síntomas vasomotores. De la posmenopausia me gustaría que notaran que es en los primeros 2 años en los cuales los síntomas vasomotores, que son los más molestos y los más prevalentes, están presentes, porque esto va a tener un impacto en cuanto a qué mujer le vamos a recetar o no una terapia hormonal sustitutiva para aminorar, disminuir estos síntomas, ¿de acuerdo? Después de los 2 años, la incidencia de los síntomas vasomotores, que son los más molestos, disminuye, pero posterior a los 2 años, que ya sería en la etapa de STRO más 2, ya se empiezan a establecer los otros cambios que, si bien no son tan molestos para la paciente, sí pueden afectar su calidad de vida y aumentar el riesgo de otro tipo de enfermedades. Aquí se empiezan a aumentar los síntomas de atrofia urogenital y también se comienza a ver la disminución de la densidad ósea y el aumento del riesgo cardiovascular. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Generalmente, ¿qué incluyen los síntomas vasomotores? Esto, justo vamos para acá, mira. Ahorita se los voy a explicar. Entonces, lo que yo quisiera dejarles súper claro, que además de los bochornos, que es lo que todo mundo conocemos acerca de la menopausia, este cambio o esta disminución de estrógenos en la vida de la mujer va a afectar de forma sistémica a su cuerpo. Los más prevalentes van a ser en el sistema nervioso central, que son los síntomas vasomotores. Los vasomotores son básicamente que la paciente tiene calor cuando en el ambiente generalmente no hay calor, que incluso tiene sudoración profusa. A eso se refieren síntomas vasomotores. Hay una disregulación a nivel central de los vasos periféricos. Entonces, al estar más dilatados, a la paciente le genera calor. Los síntomas vasomotores van a estar presentes, o los bochornos, es un sinónimo, van a estar presentes hasta en el 80% de las pacientes. Y el otro síntoma muy prevalente y por lo que generalmente las pacientes llegan a la consulta es la afectación del sistema urogenital, que está presente hasta en el 50% de las pacientes. También es importante de esta imagen que se queden con que, aparte de los bochornos y que empiezan a tener atrofia genital, pues hay una disfunción sexual, porque empiezan a tener disminución de la libido, y si mantienen relaciones sexuales puede haber un poquito de dolor. También hay cambios en el cabello, en las mucosas, en la piel. Empieza a haber cambios en el peso y cambios metabólicos, que son los que nos empiezan a aumentar los riesgos cardiovasculares. Y por último, también pues hay cambios en el sistema musculoesquelético, de los cuales ahorita vamos a hablar con más detalle. A nivel central, a nivel sistema nervioso central, pues los bochornos son, los ubiqué dentro del grupo de sistema nervioso central porque el origen es pues cerebral, ¿no? La disregulación a nivel periférica está determinada por una disregulación central por la disminución de estrógenos. Va a haber bochornos, también algo de lo que se quejan mucho las pacientes es el insomnio, puede haber falta de concentración y un sesgo en la memoria. Las pacientes notan que ya no recuerdan tanto como antes, ¿no? Definitivamente existen cambios de humor y casi siempre se asocian, o es más prevalente que sea un poquito de depresión y ansiedad. Ahora, cuando trato eh, temas de ginecología con ustedes y esto salta, la depresión y ansiedad, siempre me gusta ser súper enfática, doctores, que hay que hacerle caso a la paciente, o sea, porque es un comentario prevalente o es una salida que, si la paciente no siente mejoría en sus síntomas, hay que mandarla a psicología, como si el estado anímico de la paciente fuera el que la está haciendo inventar signos o síntomas. Eso no es así. Ya en la plática pasada y en esta también, las hormonas sí están cambiando y sí provocan o tienen un origen orgánico
estos síntomas de ansiedad y depresión. Por lo tanto, por favor, aunque la paciente se presente solo con esto, no hay que desestimarla, no hay que pues pensar que se está imaginando cosas, y hay que tomar en cuenta lo que nos dice nuestra paciente, ¿de acuerdo? Muy bien, en los cardiovasculares, que estos son importantes para tener en cuenta porque son los que aumentan el riesgo, va a haber un aumento en los depósitos de grasa visceral y en el miocardio paracardial. También puede haber una progresión de la aterosclerosis. Si la paciente ya tenía aterosclerosis previamente o enfermedad coronaria, pues su transición o el paso a la menopausia puede aumentarle esta enfermedad. Hay un aumento de los colesteroles de baja densidad y de muy baja densidad, y también pues hay un aumento en el colesterol total. ¿Sale? Entonces todo esto nos va a aumentar, pues son factores de riesgo. Si estudiamos infarto al miocardio, todos son factores de riesgo para enfermedad coronaria vascular. En los genitourinarios va a haber pues una atrofia genital. Aquí podemos ver, esta es una imagen muy sencilla, pero muy, creo, ilustrativa de cómo, aunque no lo veamos, esto es lo que está pasando por dentro en el útero, en los ovarios y en la vagina de la paciente. Va a haber una disminución de la lubricación y de elasticidad vaginal. Aquí se ven las rugosidades de la vagina, y acá no. En una exploración genital o en una especuloscopía podemos ver la pared vaginal delgadita, que con poquita tracción o poquita fricción puede incluso sangrar. La mucosa vaginal se ve pálida, se ve seca y se ve lisita. En vez de tener estas rugosidades, las rugosidades se pierden. El canal vaginal se acorta. O sea, esto es algo que realmente pasa y que es parte del origen de que la paciente tenga estos síntomas. Va a haber, evidentemente, resequedad, ardor, puede haber irritación y prurito, incluso si no hay infecciones vaginales. Esto es algo también súper frecuente. La paciente llega con ustedes a primer contacto, se queja, es que me arde, tengo comezón, y la paciente tiene así 49 años, ¿no? Ni la revisaron y ya le indicaron ahí nistatina, metronidazol o algo, ¿no? Algo para una infección vaginal. La paciente vuelve a su consulta, no se me quitan los síntomas, no se me quitan los síntomas. Entonces, en este periodo, por la edad de la paciente, o siempre hay que hacer una exploración vaginal, porque si vemos atrófica la vagina, también hay pacientes, evidentemente, que pueden tener una disfunción ovárica mucho más temprana, ¿no? Que a lo mejor tienen 45 años y ya están con estos síntomas. Entonces, si no le preguntamos y no le exploramos, no nos vamos a dar cuenta que los síntomas que tiene son por atrofia vaginal y no por una infección, ¿vale? Obvio, pues puede haber dispareunia, que es el dolor cuando tiene relaciones, si es que está manteniendo relaciones sexuales. También hay que preguntarlo. Cuando las pacientes nos comentan sus síntomas, generalmente evitan mencionar los que tienen que ver con su salud sexual, pero es algo que ustedes están obligados a preguntar, porque pues puede, o es un síntoma que impacta en su calidad de vida y que tenemos que buscar que no esté nuestra paciente. Y pues también se asocia que la paciente presente con mayor frecuencia disuria, tenesmo, poliuria, y también se asocia a infecciones urinarias de repetición. Ahora, ¿por qué sucede todo esto? Pues el estrógeno influye en la cantidad del colágeno y en la integridad estructural de este sistema, este genitourinario. O sea, con esto tan sencillo que les digo que la vagina se vuelve más corta, esto es algo muy sencillo de identificar porque puede causar dispareunia. Al haber una disminución de estrógeno, se va a reducir el colágeno, la elastina y el flujo sanguíneo hacia estos órganos. Por lo tanto, va a provocar todos estos síntomas. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas hasta acá? Vamos bien. Perfecto, muy bien. Entonces, por todo esto, cuando a ustedes les llegue una paciente quejándose, tiene 49 años y se está quejando, tengo bochornos. Ah, perfecto. Ustedes no se pueden quedar ahí. Tienen que hacer una evaluación integral de su paciente, ¿de acuerdo? Lo mínimo que se le tiene que pedir es, lógico, una citología cervicovaginal, que esto pues se tiene que hacer anual. Esto es un Papa Nicolau, ¿vale? La citología. Un perfil de lípidos para determinar si no se están elevando de forma anormal desde el momento en que ustedes le evalúan. Es extremadamente común que una paciente nunca lleve atención médica hasta que comienza a presentar estos síntomas molestos, ¿no? Que a lo mejor tiene ya, no sé,
ya su menopausia, el evento de menopausia lo tuvo, ya tiene 12 meses sin reglar, pero los síntomas apenas se están instaurando 6 meses o el año siguiente, y no ha tenido ningún tipo de control. Entonces hay que evaluar un perfil de lípidos, también una glucosa, porque también se empieza a aumentar el riesgo de diabetes. Hay que hacer una mastografía, que esto, bueno, es parte de un control normal ginecológico. Se tiene que hacer un ultrasonido pélvico para evaluar el endometrio de esta paciente y evaluar si tiene útero, porque esto nos va a empezar a dictar cómo va a ser nuestra terapia posterior. Hay que hacer un examen general de orina, porque pues si la paciente se está quejando de prurito vulvar o prurito tenesmo, polaquiuria y todo esto, pues hay que descartar también una IBU, y determinar que si solo es por el síndrome genitourinario o si definitivamente si tiene una infección. También es importante pedir una TSH sérica, porque a veces el hipotiroidismo puede asemejarse en la presentación, o sea, la paciente puede presentar estos mismos síntomas secundarios a un hipotiroidismo y no necesariamente a que sea una transición a la menopausia. Si bien hay mujeres que a los 45 años empiezan con alteraciones menstruales derivadas de una disfunción ovárica por su edad, también puede ser que la paciente tenga un hipotiroidismo no diagnosticado y que le provoque todos estos síntomas también. Así que siempre hay que descartar un hipotiroidismo. Y en pacientes mayores de 60 años hay que pedirles una densitometría para determinar si hay osteopenia o ya estamos hablando de osteoporosis. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a pasar a cuáles son las indicaciones para la terapia hormonal. Está establecido de forma internacional que los síntomas vasomotores, los síntomas genitourinarios que provoquen alteraciones en la calidad de vida de la paciente son indicación suficiente para dar una terapia de reemplazo hormonal. Y también está aprobada por la FDA y los colegios internacionales para la prevención de la pérdida ósea. Sí vemos que nuestra paciente, porque esto aumenta el riesgo de fracturas, ¿no? Y se ha visto que la terapia de sustitución hormonal disminuye los riesgos de fracturas y de osteopenia. Entonces, estas serían las 3 indicaciones para iniciar una terapia. ¿De acuerdo? Ahora, esto fue una pregunta que me hicieron unos compañeros suyos cuando di esta clase previamente, que tienen dudas o les causa conflicto saber si la terapia hormonal es segura o no. Me gustaría que alguno de ustedes me platicara qué han escuchado de los riesgos acerca de la terapia hormonal sustitutiva para menopáusicas. ¿Nadie? Ah, bueno, yo he escuchado, por ejemplo, que los estrógenos pueden causar riesgo de cáncer de mama, ¿no? Porque hay receptores de estrógenos en mamas y también en endometrio, pero para eso están los moduladores selectivos. Bueno, cuando vimos en Faro. Ujú, excelente. Esto es una noción que tienen las pacientes muy clara, ¿no? Si me dan terapia hormonal, incluso las que no son menopáusicas, ¿no? A veces hasta las mujeres jovencitas no quieren usar anticonceptivos porque creen que les va a subir el riesgo de cáncer de mama, ¿no? Esto es mucho más prevalente en la terapia hormonal sustitutiva para mujeres menopáusicas, que les aumenta el riesgo de cáncer de mama, que les aumenta el riesgo de cáncer de endometrio, que les aumenta el riesgo de infartos, que les aumenta el riesgo de cáncer de ovarios, o otros tipos de cánceres, ¿no? Entonces, hoy quise enfocar esto en responder estas dudas para ayudarlos a ustedes a indicar una terapia hormonal, porque ustedes lo pueden hacer en primer contacto cuando la paciente cumple ciertos criterios y explicarles a las pacientes o mitigarles estas dudas, ¿de acuerdo? La seguridad de la terapia hormonal va a depender de estos 5 factores. ¿Qué edad tiene la paciente? La dosis a la que le estamos dando los medicamentos, la duración del tratamiento, cómo se lo estamos dando y si tiene comorbilidades asociadas. Entonces, no nada más porque la paciente llegue y decir, no, tengo bochornos, ya le vamos a dar medicamento. Tenemos que hacer una valoración integral de esta paciente para asegurar que la terapia que le demos no le vaya a provocar más daños que beneficios. ¿De acuerdo? Ahora,
¿de dónde viene este riesgo o estas nociones de que la terapia hormonal sustitutiva causa un montón de cosas? Miren, cuando se fue estableciendo los tratamientos, hubo una iniciativa, se llama Iniciativa para la Salud de la Mujer, que estudiaron cómo la sustitución hormonal disminuía los síntomas tanto vasomotores como genitourinarios. Se vio pues que era un éxito y en algunos resultados secundarios se vio que disminuía las alteraciones en el colesterol de baja densidad y en el colesterol total, que es lo que les digo que por estar en la menopausia se aumentan. Entonces vieron que esta terapia disminuía esos niveles de colesterol. Entonces dijeron, si disminuyó el colesterol, tal vez la terapia hormonal sustitutiva nos disminuya el riesgo cardiovascular que se ve aumentada en las pacientes menopáusicas. Entonces hicieron estudios en los que compararon la terapia hormonal sustitutiva contra placebo para ver si la terapia hormonal disminuye el riesgo. Los dieron por varios años y estos estudios, estos estudios se suspendieron antes de llegar a término porque vieron que sí aumentaban ciertos riesgos y no mejoraban de forma significativa la salud cardiovascular o el resultado de disminución del riesgo cardiovascular que los investigadores estaban buscando. Entonces, primero, como salió que todo perfecto, disminuía los síntomas y disminuía el colesterol, a todas les empezaron a dar. Después empezaron a analizar estos estudios y vieron que se aumentaban unos riesgos, entonces ya a ninguna le querían dar. Actualmente, ya analizando tanto los estudios observacionales, o sea, los que no le dieron a la paciente el tratamiento para disminuirle el riesgo cardiovascular, pero vieron que eso pasaba, eso es un estudio observacional, ¿no? Le dieron la terapia buscando que le mejoraran los síntomas los síntomas vasomotores y los genitourinarios y vieron que también observacionalmente, o sea, no se diseñó para eso, pero vieron que también disminuía el colesterol. Esos sumados a los ensayos clínicos en los que sí se compara la terapia contra no terapia para disminuir el riesgo cardiovascular, ya se analizaron toda esta información, toda esta evidencia y se ha llegado a estas conclusiones. La edad es un factor determinante para los resultados. En general, ustedes van a poder iniciar una terapia hormonal sustitutiva en las pacientes que son menores de 60 años y que están dentro de los primeros 10 años en que se diagnosticó la menopausia. Es decir, yo tengo 49 años, me diagnosticaron menopausia hoy y en los siguientes 10 años puedo iniciar de forma segura, basado en mi edad, terapia hormonal sustitutiva, ¿vale? Si le hacemos diagnóstico a los 49, o sea, desde los 49 la mujer no regla, pero ya empieza con síntomas, no sé, genitourinarios o algún síntoma por lo que busca atención y ya tiene 59, ya ahí ya es algo que se tiene que individualizar, ya no con tanta seguridad podemos de forma tan sencilla indicar medicamento, ¿de acuerdo? ¿Esto queda claro? Sí, Sí, doctora. ¿Sí? Menor de 60 años o dentro de los primeros 10 años de diagnóstico. ¿Ok? Bueno, ahora la dosis. Como todo medicamento y más en una terapia hormonal, debemos optar por la menor dosis necesaria. Aquí el objetivo, recuerden, es quitar los síntomas vasomotores, quitar los síntomas genitourinarios y disminuir el riesgo de fracturas o la resorción ósea. Solo esos tres. Si la paciente se está quejando de insomnio, si la paciente se está quejando de depresión, de ansiedad, digo, la terapia hormonal puede servir, pero también tenemos que buscar terapias que por otros métodos puedan ayudarle a la paciente, ¿de acuerdo? El insomnio se puede curar muy fácil con otros medicamentos que no necesariamente son terapia hormonal y que no la van a exponer a los riesgos que la terapia hormonal sí puede tener, ¿de acuerdo? Entonces, esos tres objetivos son los que tenemos que buscar. Ahora, la duración. Definitivamente esto va a ser individualizado en el paciente. Existen dos tipos de terapia de sustitución hormonal, una que es solo con estrógenos y otra que es con estrógenos y progestágenos. Cuando es una terapia combinada, se recomienda que a la paciente le demos menos de 3 años de hormonales y cuando es una terapia estrogénica, se ha visto que es seguro dar hasta 7 años.
Por eso les decía que teníamos que ubicar a nuestra paciente en qué etapa va. Sí, porque si le hacemos el diagnóstico de menopausia, nosotros ya sabemos, según la escala de Stroh, que en los primeros 2 años va a presentar la mayor prevalencia e intensidad de síntomas. Si la paciente se presenta en esa etapa con nosotros, pues le podemos iniciar tratamiento y sabemos que esos síntomas le van a durar alrededor de 2 años, entonces podemos dar una terapia incluso combinada con seguridad durante ese periodo, que es cuando más la paciente va a estar sufriendo sus síntomas, ¿de acuerdo? La vía de administración evidentemente también tiene una implicación. Si es posible, se va a preferir siempre la transdérmica local versus la oral. Se ha visto que tienen la misma efectividad para disminuir los síntomas vasomotores, la transdérmica, que es pues un parchecito o hay algunos geles, hay varias presentaciones, que la oral, o sea, funcionan igual y la transdérmica se asocia a menos efectos secundarios o a menos aumentos en los riesgos, ¿de acuerdo? Y lógico, las comorbilidades asociadas. Ahorita más adelante les voy a poner una listita de cuáles comorbilidades los van a limitar a ustedes como personal de primer contacto para iniciar una terapia y que son criterios de referencia a segundo nivel. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Cuáles vendrían siendo los principales riesgos de la terapia hormonal? Ah, perfecto. Mira, aquí está esta gráfica, esta tabla preciosa. Estos son todos los riesgos. Mira, cuando hicieron los estudios en la iniciativa para la salud de la mujer, se valoraron todos estos resultados. Si hubo enfermedad coronaria, infarto a miocardio, EBC, tromboembolia pulmonar, trombosis venosa profunda, todos estos. Cáncer, que son estos luego los que nos asustan, cáncer de mama, colorectal, de endometrio, mortalidad por cáncer. Los otros resultados fueron si había riesgo de fractura, de diabetes, de enfermedad de la vesícula, demencia incluso, y la mortalidad por todas las causas, ¿no? Entonces, en estos estudios se evaluaron la terapia combinada, cuando es estrógeno y progestina, y cuando son estrógenos solos. Esto es algo que se llama hazard ratio, que es, ahorita les contesto la preguntita que me mandaron por el chat. Esto es el hazard ratio. El hazard ratio es una medida estadística en la que nosotros podemos determinar cuántas veces se aumenta o se disminuye el riesgo de presentar un resultado, ¿no? Entonces, esto pues no es algo que ustedes se tengan que aprender, pero se los traje precisamente para que viéramos cuáles eran los riesgos o cuáles eran, mejor, cuál riesgo aumentaba y cuál riesgo disminuía de todas estas enfermedades, ¿vale? Miren. Ahí, ¿qué pasó? No avanza. El primerito, los que no les marque es porque no hubo diferencia o no hubo ni un aumento en el riesgo ni un aumento en la protección, ¿sale? Los que no están marcados con un cuadrito. Los rojitos son los que aumentaron el riesgo. En el grupo, cuando se usó un estrógeno y un progestágeno, sí se vio que se aumentó 1.3 veces el riesgo de presentar un EBC cuando se dio una terapia combinada. Estos estudios se hicieron, uno se hizo de 5 años y el otro se alcanzó 6.5 años, entonces por eso en promedio estos resultados los extrapolamos a cuando la paciente recibe 5 años de terapia con hormonales, ¿no? Entonces, el riesgo a 5 años de EBC sí se aumenta 1.3 veces, ¿no? También se aumenta el riesgo de tromboembolia pulmonar 1.9 veces comparado con las pacientes que no llevan terapia, ¿de acuerdo? Se aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda. Se aumenta el riesgo de cáncer de mama 1.2 veces cuando es una terapia combinada a 5 años, ¿de acuerdo? No es que le empezamos hoy y ya se le aumentó el riesgo, a 5 años. También se aumentó el riesgo de enfermedad de la vesícula y también se aumentó el riesgo de demencia, fíjense, hasta 2 veces, o sea, el doble de riesgo tienen las mujeres que tienen, que les damos una terapia combinada. Sin embargo, también es importante que veamos
que se disminuyó el riesgo, o sea, dar a las mujeres una terapia combinada es un factor protector para cáncer colorectal, o sea, se disminuyó casi a la mitad del riesgo. También es un factor protector para fracturas de cadera, igual casi a la mitad del riesgo se disminuyó. Para todo tipo de fracturas disminuyó el riesgo y disminuyó el riesgo para el desarrollo de diabetes. Este no con tanta fuerza, pero también lo disminuyó, ¿de acuerdo? Cuando le damos a la paciente solo estrógenos, se aumentó también, o sea, las dos formas de dar hormonales, también aumentó el riesgo de trombosis venosa profunda, de enfermedad de la vesícula, pero también disminuyeron los estrógenos solos el riesgo de fracturas de cadera, el riesgo de todas las fracturas y el riesgo de diabetes, ¿vale? Y si comparamos los estrógenos solos contra los estrógenos contra progestágenos, vemos que el riesgo de EBC no se aumentó como cuando damos una terapia combinada. Los estrógenos solos tampoco aumentaron el riesgo de tromboembolia pulmonar y tampoco aumentaron el riesgo de demencia. Entonces, desde aquí, esta es la evidencia con la que podemos decir que si podemos elegir entre dar estrógenos solos contra dar estrógenos contra progestágenos, ¿cuáles vamos a elegir? Estrógenos solos. Estrógenos solos, evidentemente. El resto de los resultados no vieron modificados el riesgo de aparición ni en aumento ni en disminución comparado a las mujeres que no tenían terapia. Entonces, el riesgo de cáncer endometrial, de mortalidad por cáncer, ¿qué más? De enfermedad coronaria, de infarto al miocardio, incluso de mortalidad por eventos cardiovasculares, no hubo diferencia en el grupo que sí le dimos terapia hormonal contra el que no. Entonces, si bien sí hay aumento de estos riesgos, también hay beneficios. Y es por eso que no a todas las mujeres les vamos a dar terapia hormonal sustitutiva, ¿sale? Entonces, con esto les queda claro cuáles son los riesgos que disminuyen o aumentan. Sí, ya más claro. Ok, también esto del cáncer de mama, noten que si bien se aumenta el riesgo, es 1.24 veces más. No se traspola así tan directamente como yo se los estoy diciendo, pero para que ustedes lo visualicen un poquito, se aumentaría un 25%, menos de un 25%, ¿de acuerdo? Entonces, y esto es a 5 años de tratamiento, también eso quiero dejarles súper claro, ¿no? Si la mujer tiene unos síntomas vasomotores intensos que le afectan a su estilo de vida, se está peleando con todo mundo, se está divorciando de su esposo porque ya no puede con sus síntomas menopáusicos y está en su primer año de menopausia, por ejemplo, o en su segundo año de menopausia, que es cuando los síntomas van a durar, pudiéramos iniciarle tratamiento por un periodo corto, 1 año, 2 años, para mejorar su calidad de vida, sí teniendo en cuenta este riesgo, pero viendo que aparte ofreciéndole también estos otros beneficios, ¿de acuerdo? Entonces es lo que ustedes tienen que explicarle a las pacientes. Sí se aumenta el riesgo de forma, pues 25%, aunque no es tanto, estadísticamente sí es considerable, ¿no? Entonces, eso hay que explicarle a la paciente. Sí se aumenta ese riesgo, pero si le dicen, yo te voy a dar una terapia de menos de 1 año, solo 1 año y vemos, o nosotros vamos a ser súper buenos doctores de primer nivel y le vamos a dar seguimiento a la paciente, no le vamos a dar sus progestágenos, sus orales combinados y la vamos a mandar a su casa y nunca la vamos a volver a ver, podemos iniciar esa terapia para mejorar su calidad de vida teniendo en cuenta estos como criterios de seguridad, ¿ok? Bueno, ahora esta es otra Doctora, grafiquita. Ajá. disculpe. Entonces, ¿bajo qué condiciones se dan los estrógenos, bueno, los hormonales combinados, si realmente sus beneficios pues no son tantos? Beneficios no son tan... mira, aquí, o sea, beneficios son muchos, porque acuérdate que... Bueno, a comparación de los estrógenos solos. Ah, pues, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué existe, no? ¿Por qué existe estrógenos progestágenos cuando los estrógenos tienen menos riesgos? Esa es tu pregunta, ¿no?
Así es. Perfecto. Dame un segundito porque eso te la voy a responder más adelante. Nada más quiero terminar con esta grafiquita, que aquí es también lo de la edad. Fíjense, esta es una gráfica en la que se explica cómo este es el estudio en el cual se incluyeron estrógenos y progestágenos, y acá solo estrógenos. Y dividieron los resultados por edad, ¿no? Aquí sigue, pues, la terapia combinada, pues sigue ahí arriba. El verdecito oscuro es a las pacientes que se les dio la terapia y el verdecito claro es el placebo. Y aquí nos habla de la aparición de estas enfermedades por año, ¿no? Entonces, como vemos, pues si la terapia combinada aumenta el riesgo de aparición de estas enfermedades, de enfermedad coronaria y de cáncer de mama, de EBC, de tromboembolia pulmonar, los aumenta en este grupo de edad, en las más jóvenes. En el grupo de 60 también y en el grupo mayor también lo aumenta, definitivamente. Pero vemos que hay aparece más cáncer colorectal, fracturas y mortalidad por todas las causas en las pacientes que no reciben terapia hormonal en este grupo de edad, entre los 50 y los 59. Por eso este grupo de edad es el idóneo para dar terapia hormonal sustitutiva, incluso si es combinada, ¿de acuerdo? Y si vemos acá, pues en realidad también hay protección contra cáncer de colon, contra fracturas, tanto en los 60 a 70 y arriba de los 70, pero este beneficio en la mortalidad ya no se ve. Entonces, desde aquí, en este grupo que son la terapia combinada, que es el de más riesgo, en este grupo de edad vemos que ese riesgo pues es más discreto y que de forma global disminuye el riesgo de mortalidad en las pacientes, ¿de acuerdo? Cuando hablamos solo de estrógenos, pues aquí vemos también que en este grupo de edad, incluso la enfermedad coronaria, el cáncer de mama, el EBC, está por debajo, o sea, presentan menos las pacientes estas enfermedades que reciben la terapia hormonal que las que no. Entonces, en los dos tipos de tratamiento, el combinado y solo el de estrógenos, este grupo de edad es el que se tiene que preferir, ¿no? De ahí que menos de 60 años. Ya cuando avanzamos en la grafiquita, pues ya vemos que se empieza a aumentar los riesgos, por ejemplo, de BC, cuando estamos entre los 60 y 70. Eh, También aumenta el riesgo de tromboembolia pulmonar. Ya el beneficio de cáncer colorectal, pues no es tan marcado. Todavía sigue el efecto benéfico sobre las fracturas y la mortalidad ya se empareja. Aquí vemos que pues ya no es tan significativo el beneficio, ¿no? Pero tampoco aumenta el riesgo. Están igual, reciba o no reciba. Pero estas mujeres, recuerden que lo que sí les va a ayudar es que les vamos a quitar sus síntomas y les vamos a mejorar su calidad de vida, ¿no? Ya después de los 70, vean cómo incluso, o sea, acá está lo evidente. Después de los 70, la terapia combinada pues aumenta el riesgo de todo, bueno, sí, excepto el de cáncer colorectal. Y el estrógeno pues también empieza a aumentar el riesgo de enfermedad coronaria. El riesgo de cáncer pues todavía no se aumenta, pero el de EBC, el de cáncer colorectal ya se invierte, ¿no? Entonces aquí, esta es la razón por la que este va a ser el grupo que ustedes sí van a indicar. Si una paciente les llega acá, yo les recomiendo que le envíen a segundo nivel, porque ahí ya tenemos que evaluar todo esto de forma integral, ¿de acuerdo? Y ahora, sí, cuando vamos a indicar, como siempre, riesgos contra beneficios. Los beneficios que nos arroja la terapia hormonal van a ser el control de los síntomas, que es esto por lo que viene la paciente. Va a haber un beneficio óseo y esquelético. Va a disminuir el riesgo de enfermedad coronaria en las mujeres, sobre todo en las que tienen una menopausia reciente dentro de sus primeros 10 años de diagnóstico. Y también va a haber un beneficio en el cáncer de mama en las mujeres que solo les damos estrógenos, ¿de acuerdo? Los riesgos que hay que evaluar, pues es que sí se aumenta el riesgo de trombosis venosa, de BC. Cuando damos una terapia combinada, sí se aumenta el riesgo de cáncer, de piedras en la vesícula y de demencia también en la terapia combinada, ¿de acuerdo? Y ahora sí, ¿cuándo vamos a dar tratamiento? A ustedes, estos son los dos principios generales.
Mujeres que estén dentro de los primeros 10 años de menopausia y menores de 60. Y van a estar contraindicadas en todos estos. Cuando hay una hemorragia vaginal inexplicada, cuando ya la paciente tiene diagnóstico de cáncer de mama con receptores de estrógenos. Esto justo era lo que nos decía su compañero. Hay algunos tipos de cáncer de mama que tienen receptores estrógenos, ¿no? Evidentemente en estos tipos el estrógeno no va a tener un papel protector, al contrario, ¿de acuerdo? Cuando ya la paciente tiene enfermedad coronaria, tiene una enfermedad hepática, cuando ya tiene la hipertrigliceridemia o cuando hay antecedente de enfermedad trombótica. También aquí, por ejemplo, cuando hay un aumento en el riesgo de tromboembolias. Esto es cuando la paciente fuma, sedentaria, todo esto, ¿no? Esto es lo que ustedes ya tienen que enviar a segundo nivel. Si cumple con esto y no tiene nada de esto, ustedes pueden iniciar con seguridad su terapia sustitutiva. Esto pues es el statement de 2017 en el cual todavía se considera la terapia hormonal como el tratamiento más eficaz para los síntomas vasomotores y el síndrome genitourinario, ¿de acuerdo? Recuerden que este es nuestro punto de inicio. La paciente nos llega con estos síntomas que impactan en su calidad de vida y por eso vamos a considerar someterla a una terapia evaluando los riesgos, ¿ok? Ahora, la pregunta que me hace su compañera, si existe una terapia solo con estrógenos, ¿por qué le tenemos que dar progestágenos? Esto es importante. Esto viene sacado de la guía de práctica clínica de la Secretaría de Salud, del IMSS, y esto es la consideración que nos falta por tener. Es si una paciente tiene útero o no tiene útero. En los estudios que les mostré, en el cual a las mujeres solo se les dio estrógeno, fue en mujeres que estaban histerectomizadas por alguna razón no oncológica. Tuvieron miomas o lo que quieran y les quitaron el útero, entonces no tenían útero. Por lo tanto, las pacientes que no tienen útero, sí se les puede dar una terapia estrogénica simple, porque pues no hay ningún endometrio que crezca. Cuando damos a una paciente estrógenos, los estrógenos hacen crecer en el endometrio, pueden causar hiperplasia endometrial. Entonces, una mujer con útero necesita un estímulo progestágeno para limitar el estímulo estrogénico en el endometrio, ¿de acuerdo? Porque ya entonces la hiperplasia endometrial nos puede causar sangrado uterino anormal y pues también puede ser un inicio para una displasia endometrial. Ahora, no es que la terapia hormonal cause cáncer de endometrio, es que el estrógeno no contrarrestado por una progesterona en una paciente con útero, pues le puede causar hiperplasia endometrial y como sabemos, pues eso, aunque no es una lesión displásica, es el estado previo a una displasia de endometrio. ¿De acuerdo? Claro, gracias. ¿Eso contesta tu pregunta? Sí, llama mucho mejor. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, quedamos que estrógenos a las mujeres que no tengan útero y con esto vamos a disminuir todos los riesgos asociados a la terapia, ¿no? Las mujeres que tienen útero, pues hay que darles una terapia combinada y dependiendo del estado en el que se encuentre, vamos a elegir una u otra. En las pacientes premenopáusicas, o sea, que tienen síntomas, pero todavía no tienen sus 12 meses de amenorrea, lo que se recomienda es una terapia cíclica o secuencial. Mientras que en las postmenopáusicas, que son las que ya tuvieron sus 12 meses de amenorrea, se prefiere una terapia continua, ¿de acuerdo? Hoy el aire huele a ti. ¿Quién está cantando? Paguen Ay, sus perdón. micrófonos, por favor. A ver, bueno, estos son unos beneficios que son también los que les tienen que decir a las pacientes. Digo, no todo es aquí riesgo. Hoy se los traje muy enfatizados porque la clase anterior que les di tenían estas dudas y pues al final es algo que también les va a preguntar la paciente, ¿no? Que puede ser su mayor limitante para que una paciente acepte la terapia. Entonces, estos son los beneficios que también le vamos a decir a la paciente. Los estrógenos conjugados orales, el estradiol transdérmico, o sea, por la piel, con o sin progestágeno, pueden aliviar los síntomas vasomotores hasta un 95%. O sea, es súper importante lo efectivo que son, ¿no? La terapia hormonal. Cuando la paciente se queja más de síntomas genitourinarios, podemos elegir solo darle estrógenos vaginales.
ya que se ha visto que esta es la forma más eficaz de tratamiento, que va a superar a la terapia oral o a la transdérmica. Entonces, así nos vamos a limitar todos los riesgos y le vamos a ofrecer los beneficios que esta paciente está buscando, que es que se le quiten sus síntomas genitourinarios. También, bueno, esto ya lo vimos, que el cáncer de mama en una paciente que se le da solo estrógenos se reduce el riesgo y que, bueno, cuando se da una terapia combinada sí se puede aumentar y que la terapia con estrógenos solos, tanto como la terapia combinada, se asocia un menor riesgo de cardiopatía coronaria con una reducción hasta del 50%. Entonces, esto pues también es importante, ¿ok? Ahora, bueno, esto es lo que ustedes se van a basar, es el abordaje de una paciente. Llega con síntomas vasomotores, ustedes los confirman, tiene un montón de bochornos, se despierta en la noche toda sudada, afecta su calidad de vida, le hacen una valoración integral para determinar que no hay una contraindicación absoluta para una terapia, ven que no haya cáncer de mama, que no haya cáncer endometrial, para eso le hicieron su mastografía a la paciente, le hicieron sus estudios de colesterol, de triglicéridos, evaluaron que no tuviera antecedente de enfermedad coronaria, de BCs, si está obesa, todo esto, ¿no? Si no tiene una enfermedad perdón, una enfermedad del hígado activa, y si tampoco, y que tampoco haya una hemorragia vaginal no diagnosticada, ¿de acuerdo? Porque esto puede haber que ahí ya hay hiperplasia endometrial, cáncer endometrial, lo que sea, y si nosotros le damos estrógenos, pues ahí podemos empeorar eso, ¿no? Si todo esto lo cumplimos, nosotros vamos a poder iniciar de forma recomendada una terapia en nuestras pacientes menores de 60 años dentro de sus 10 primeros años de menopausia y que tienen un riesgo bajo para cáncer de mama, ajá, y enfermedad cardiovascular. Estas son las pacientes que ustedes van a iniciar la terapia. Si ya no cumplimos con alguno de estos, ya pasa a estos grupos, entonces aquí hay que considerar, y esto lo tenía que considerar, pero ya el ginecólogo, ¿de acuerdo? Cuando hay cualquiera de estas características, alto riesgo de cáncer de mama o enfermedad cardiovascular, la paciente tiene más de 60 años o tiene más de 10 años de que inició su menopausia, aquí es donde tenemos que buscar agentes no hormonales. Por eso les digo, ustedes de entrada no le van a recetar nada y también hay que enviarla al ginecólogo. Ahora, ¿qué le vamos a dar? Este tipo de terapia también está sacada de la guía de práctica clínica, porque acuérdense que pues en la salud pública no necesariamente pues hay todos las preparaciones disponibles, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la terapia cíclica continua o también denominada cíclica secuencial? Es dar estrógeno todos los días y dar progestágeno solo entre 10 y 14 días al mes. Esa es la secuencial, o sea, primero uno y luego se agrega el otro. Y una terapia continua, todas son combinadas porque llevan estrógenos, progesterona, ¿no? Es dar dosis fijas tanto de estrógeno como de progestágeno todos los días. Aquí va a depender si la elección de uno u otro va a depender si la paciente desea continuar con sangrados menstruales. A ver, recuérdenme a quién le tenemos que dar una de estas dos terapias combinadas. ¿Puede replantear la pregunta, por favor? ¿A qué paciente le tenemos que dar una terapia combinada y no solo estrógenos? A aquellos que hayan terminado de menstruar hace poco, bueno, es que estén en periodo perimenopáusico y no haya pasado más de 10 años. ¿Ok? Eso es a todas. Aquí viene donde entran las confusiones. La terapia de reemplazo hormonal, ya sea combinada o solo por estrógenos, ustedes se la van a poder dar a las pacientes que cumplan esos 3 criterios. Menor de 60 años, 10 años dentro de los 10 primeros años de menopausia y que no tenga comorbilidades o factores de riesgo. A esa paciente le podemos iniciar terapia de reemplazo hormonal. Pero las terapias de reemplazo hormonal hay de 2 tipos. La combinada, que es estrógenos, progestágenos, y la que solo tiene estrógenos. ¿Ok? Sí. Ahora, de la combinada hay 2 tipos. La
cíclica secuencial, que es estrógenos todos los días y se continúa con un progestágeno, se agrega un progestágeno, o la continua combinada, que son estrógeno, progestágeno todos los días. ¿De acuerdo? Necesito que eso quede súper claro. ¿Cuál vamos a elegir de estas dos? ¿Por qué a una mujer cuándo le vamos a dar una combinada y cuándo una solo con estrógenos? Depende de si tiene útero o no, ¿verdad? Exactamente. Todas las pacientes deben de tener menos de 60 años, dentro de los 10 primeros años de su menopausia, sin factores de riesgo. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Tiene útero o no tiene útero? Si tiene útero, tiene endometrio. Y si tiene endometrio, le tenemos que dar una terapia combinada, ¿ok? Ahora, de las combinadas hay dos tipos, la cíclica secuencial o la continua. Y la elección entre estas dos va a depender si la paciente desea continuar con sangrados menstruales periódicos o no. Si la paciente quiere seguir menstruando de forma cíclica, porque a veces para las mujeres una menstruación normal es sinónimo de salud, ¿no? A unas mujeres pues les estresa mucho no estar arreglando, eso es entendible. Si quiere seguir menstruando, le vamos a dar la cíclica continua o la secuencial, que es en la cual pues imita un ciclo ovárico normal. Le dan estrógeno todos los días y se agrega el progestágeno. Y cuando no le interesa tanto estar sangrando, pero le interesa que se le bajen sus síntomas vasomotores, genitourinarios y que no haya resorción ósea, le vamos a dar una terapia combinada continua. Ahora, estas son las dosis estándar más reconocidas o más usadas de estrógenos. Acuérdense que pueden ser los estrógenos solos o les podemos agregar el progestágeno dependiendo de si la paciente tiene útero o no. Podemos usar estrógenos conjugados equinos. Esto generalmente, la dosis promedio o general se empieza a 0.625 miligramos o le podemos agregar acetato de medroxiprogesterona. También podemos dar estradiol, que esto se inicia una dosis de 1 miligramo. Y si vemos que la paciente, sus síntomas no son tan intensos o no tiene tantos síntomas, podemos empezar a dosis baja, que es de 0.125. Cuando otro de los estrógenos que podemos dar es el etinilestradiol y a este se le agrega acetato de noretinoidrona. Este es un estrógeno, perdón, es un anticonceptivo oral combinado que lo encuentran en cualquier lado, ¿no? Estas preparaciones pues son específicas para mujeres menopáusicas. Ahora, ya elegimos que a la mujer le vamos a dar también un progestágeno porque tiene un endometrio todavía. Entonces, le podemos agregar el acetato de medroxiprogesterona, ya sea, podemos empezar a dosis bajas, a 2.5 miligramos o a 5 miligramos, 12 días al mes, que esto sería, si se lo sumamos acá, ¿qué tipo de terapia es? A ver, Diego. ¿Podría repetirme la pregunta, doctora, por favor? Si a estos estrógenos conjugados le agrego acetato de medroxiprogesterona a estas dosis 12 días del mes, ¿qué tipo de terapia es? Sería combinada cíclica, ¿no? Así es, exactamente, eso, perfecto. Acuérdense que cíclico es porque vamos a emular un ciclo ovárico normal. Entonces, perfecto. Esta mujer, si ustedes de inmediato dicen, pues es que tiene una terapia cíclica combinada, pues seguramente ya le descartaron todos los factores de riesgo, tiene las características de la edad que ya vimos y pues es una mujer que no es histerectomizada. Entonces ya, de inmediato ustedes ya supieron todo eso por el tipo de tratamiento que tiene, ¿no? Si se indica bien. Ahora, también se puede agregar otro tipo de progesterona, que puede ser progesterona micronizada. Esta porque viene diferente en perlitas. Las perlitas vienen de 100 o de 200 y igual hay que darlo por 10 a 12 días al mes. Eh, la nortinedrona también se la podemos dar igual, la drospirenona o el levonorgestrel. ¿De acuerdo? Estos son los progestágenos que se pueden sumar a estos estrógenos. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? Vamos bien. Perfecto. Bueno, pues ya vamos a terminar. Esto sería lo último.
Creo que ya fui diciendo esto a lo largo de la plática, pero los criterios de referencia son súper importantes que también ustedes los tengan. Ustedes como personal de primer contacto, como los médicos de primer contacto, forman o representan un eslabón fundamental en la atención de cualquier mujer. Entonces, está increíble que ustedes les empiecen el abordaje, le pidan todos sus estudios, le evalúen las mamas, le pidan su ultrasonido, le pidan su colesterol y todo, pero también es importante saber cuándo ya la tienen que enviar. Su valor, el valor que ustedes tienen es, si a una paciente yo la evalúo bien y la puedo tratar, le voy a evitar a esa paciente 6 meses de estar sin tratamiento, porque pues ya sabemos cómo es pues la medicina pública, ¿no? Que una referencia tarda muchísimo. Entonces, una paciente bien evaluada, ustedes le pueden mejorar su vida desde que la ven. Y ese es el objetivo de esta plática. Pero también hay situaciones en las que ustedes ya necesitan referirla a un segundo nivel. Y esos van a ser los criterios de referencia. Va a ser una paciente que sí necesite terapia hormonal, pero que tenga en el ultrasonido miomatosis uterina, hiperplasia o pólipos endometriales. Si ustedes le hicieron su citología cervical, su Papa Nicolau, y salió que tiene alguna lesión displásica o ya cáncer cervicuterino, si en el ultrasonido les dio un ovario con características de malignidad y le hicieron marcadores y parece que tiene cáncer ovárico o alguna coagulopatía, o sea, que tenga antecedente de trombosis venosa profunda, que no se tenga deficiencias de factores de coagulación, lo que sea, hay que enviarla. Es una paciente que ustedes ya no tienen que tratar, ¿de acuerdo? Evalúenla, háganle el abordaje, pero el tratamiento ustedes no se lo tienen que y no se lo deben de iniciar, se tiene que referir a segundo nivel. Y podemos, lo que sí, al hacer este abordaje integral, pues dar las otras terapias que la puedan ayudar a mitigar sus síntomas, que no sea una terapia hormonal. También, si una paciente no tiene respuesta al tratamiento hormonal que ustedes le dieron, generalmente esto es un tratamiento que no actúa de la noche a la mañana, ¿no? Generalmente se le tiene que dar por lo menos entre 3 y 6 meses de tratamiento a la paciente para ver mejoría en sus síntomas. Las mujeres que tienen síntomas vasomotores más intensos son las que ven más rápido mejoría. Pero entonces hay que explicar a la paciente pues que hay que ser un poquito paciente y que su tratamiento debe llevar un seguimiento y un apego para que podamos ver los beneficios. Y por último, si hay alguna contraindicación